Un saludo para todos. Mi nombre es Anderson Peña, mi esposa Silvia López. Quiero regalarles un testimonio de algo que nos aconteció a nosotros en nuestra vida, algo que cambió nuestra vida. Y lo quiero compartir porque sé que te puede servir a ti y a muchas otras personas. Antes de venirnos nosotros para este país, a Estados Unidos, vivíamos en Colombia, somos colombianos. Y decidimos venirnos a buscar un tesoro, a buscar dinero, a buscar bienes materiales, que es lo que en últimas casi todos los que inmigramos a Estados Unidos venimos buscando. Y cuando empezamos a vivir lo que conocemos como el sueño americano, empezamos a encontrar un verdadero tesoro que realmente cambió nuestra vida. Fue trascendental en la historia de nuestra vida, de nuestra familia y de muchas personas alrededor nuestro. Les cuento que al llegar a este país empezamos a trabajar duro, durísimo. Y yo quería ser el único que trabajara en nuestra familia para que mi esposa se dedicara al cuidado del hogar y al cuidado de nuestra hija, porque nos dimos cuenta que en las escuelas, que el ambiente social que se movía en este país era un ambiente muy fuerte, muy oscuro y muy dañino para nuestra hija y muy seguramente para todos nuestros hijos. Sé que eso ustedes también lo han vivido. Al empezar a planificar el cómo pudiéramos que solamente yo trabajara, la única opción era prácticamente que yo no parara de trabajar. Un trabajo de día y un trabajo de noche buscando lo que vinimos a buscar, que era el tesoro, la plata, el dinero, los bienes materiales. En esa búsqueda estaba yo tan enfocado, tan mentalizado a conseguir dinero, descuidé lo más importante, a mi esposa y a mi hija. Las dejaba ellas allá, pensando en que todo lo que hacía era por el bien de ellas. Resulta que estaba haciendo un mal a ellas porque estaba perdiendo con ellas el tiempo de compartir, de vivir la vida en familia y de ser la cabeza de esa familia, de ser la guía, el que llevaba a esa familia a donde debemos llegar. Mi esposa, como les dije, Silvia López, ella muy dócil, ella me apoyaba en todo. Tampoco se daba cuenta de que de pronto lo que estábamos haciendo no nos estaba llevando a buen término, a buen puerto. Yo trabajaba sin parar, salía de la casa a las 4 de la mañana, llegando casi a medianoche, muchas veces a la 1 de la mañana, durmiendo 3 horas, buscando un tesoro, la plata. Me fui desgastando, me fui enfermando y nos dimos cuenta que ese no era el camino, Pero como no tuvimos como esa formación, como quien nos guiara, llegamos al punto en que mi esposa se enfermó. Mi esposa se enfermó de muerte y quiero que ella les cuente un poquito de esa enfermedad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya mi esposo se los acaba de decir, mi nombre es Silvia López. Felizmente cumplimos hace poco, el año pasado, el 31 de octubre, 25 años de matrimonio. Fruto de ese amor nace Valentina, una niña de 24 años. Vinimos a este país en busca del famoso sueño americano, en busca de satisfacer y llenar nuestra vida con toda clase de bienes materiales, sin darnos cuenta que el Señor había preparado, había dispuesto un camino que nos ha permitido vivir el amor de la familia, nos ha permitido vivir el amor de esposos, nos ha permitido crecer, pero no solamente en lo material, sobre todo también en nuestro corazón, en nuestro interior. Y todo comienza a partir del 2018, cuando me enfermé, tuve una parálisis facial, la cual desencadenó otra clase de condiciones físicas. Caí en una depresión, fue algo, mejor dicho, al punto de pensar en no quiero vivir más. En el lapso de 33 días perdí más de 40 libras. No comía un grano de arroz, no tomaba agua, una cosa impresionante. Y era tanto la venda que teníamos en los ojos que ni siquiera yo misma me atrevía a manifestarle a mi esposo lo que yo estaba viviendo, cómo me sentía,
porque lo veía también muy involucrado en su trabajo, en querer hacer dinero, en levantarse por la mañana muy de madrugada, llegar muy tarde de la noche. Y así nos fue pasando el tiempo, hasta que de un momento a otro se da cuenta de la situación en la que me encuentro, ya al borde de la muerte. Llego al hospital, propensa a un paro cardíaco, bueno, unas situaciones impresionantes. Y por gracia de Dios, el Señor, lo decimos así, a veces permite todas estas circunstancias en la vida que no entendemos por qué pasan, pues para de ahí sacar cosas mejores, de un mal sacar un bien. Y eso es lo que queremos también nosotros compartirles, cómo a través de esa situación el Señor nos tiene ahorita más unidos, más fortalecidos, más llenos del amor, de esposos, de padres, de hijos, de amigos. Yo quisiera aquí decirles que el fruto de ese trabajo sí me trajo algo. Pude formar una empresa que vino creciendo y que nos permitía tener muchas comodidades, que nos permitía adquirir esos bienes que vinimos a buscar, y estábamos prosperando económicamente muy bien, pero descuidando lo más importante. Después de la enfermedad de mi esposa, la cual yo sufrí muchísimo al final porque estaba tan ciego por el trabajo y el dinero que no me daba cuenta, y cuando logro verla ya empieza la recuperación por gracia de Dios. Y aquí es donde yo quiero comentarles cuál fue el éxito de lo que realmente nos permitió entender cuál era el valor de la vida. Resulta que ella, después de su enfermedad, la invitaron a que se consagrara a Jesús por medio de María. Como yo estoy mentalizado al dinero, ella, muy dócil, después de haber pasado esa enfermedad, sintiéndose como desagradecida con Dios y con ganas de agradecerle por lo que había hecho en su vida, ella lo pudo entender y decidió dar ese sí a la consagración, a la invitación que le hicieron. Ella empezó a consagrarse y en la parroquia a la que nosotros asistimos le hicieron esa invitación, pero resulta que era una consagración que era muy independiente, muy individual. O sea, teníamos cada uno de nosotros que escudriñar mucho, sobre todo ella, quien fue la que empezó, para poder entenderla. Y realmente se nos dificultaba por el tiempo y porque realmente no conocíamos de ese tema, no teníamos formación. Ella siguió buscando en internet, haciendo su propio research en Google, encontró que Lazos de Amor Mariano era un movimiento que enseñaba, que preparaba a las personas para consagrarse a Jesús por medio de María. Y yo quiero agregar una cosa muy importante ahí. Por lo general, uno de los momentos más difíciles es cuando busca del Señor, ¿no es cierto? Porque es cuando se siente uno como que el agua le llega al cuello, como muchas veces utilizamos esa expresión. Pero hubo un momento de mi enfermedad tan fuerte que como que yo me entregué a la muerte, como que yo no veía mejoría, sino cada día era peor la situación, que yo dije, no, ya yo ya soy caso perdido, yo ya me voy a morir. Entonces sucedió lo contrario, que en vez de acercarme más al Señor, en ese momento tan difícil, en ese valle oscuro en el que me veía, entonces yo dije, no, ¿para qué sigo rezando? Yo no voy a rezar más. Yo era una mujer muy devota de la Santísima Virgen María, desde pequeña. Y siempre el rosario, mis papás nos enseñaron que nos reunían a hacer el rosario. Mi papá tenía una agencia de viajes y lo primero que hacía antes de hacer una excursión por Colombia y se montaba al bus con sus pasajeros, me llamaba a mí y me decía, vamos a hacer la oración a la Santísima Virgen María, vamos a empezar aquí como debe ser. Y cuando yo estoy en ese momento tan difícil de mi enfermedad, entonces yo dejo de rezar, yo dejo de orar. Totalmente, no dejé yo le decía al Señor, se olvidó de mí, Virgen María, pero ¿dónde está? Yo me siento cada día peor, entonces dejo de orar. Cuando empiezo el proceso de recuperación, por gracia de Dios, yo siento como que, me sentía como que algo le falta a mi vida, como cuando un duelo, como un dolor muy profundo. Y yo le digo a mi esposo, yo me quiero consagrar, a mí alguien me habló de la consagración, yo quiero saber qué es lo de la consagración en la parroquia, como él lo dijo, ya nos lo habían dicho.
Y entonces, una vez trabajando los dos, le digo yo, consagrémonos. Y él me dice, no, yo no tengo tiempo, yo perdí mucho tiempo, mi amor, cuando tú estabas enferma, yo ahora necesito recuperar ese tiempo trabajando porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces yo cojo mi celular en medio del trabajo y digo, ¿cuál es la mejor consagración? Y me aparece Lazos de Amor Mariano, me aparece una aplicación que se llama Conságrate. Y yo toda emocionada empiezo a hacer todo el proceso para inscribirme, a leer. Y toda emocionada le cuento a mi esposo y le digo, mi amor, que consagrémonos, mira esto, mira lo que me apareció. Él, no, conságrate tú, yo no me voy a consagrar, conságrate tú. Y yo dije, bueno, él pues piensa, tiene razón, fue un año de luchas con mi salud, pues a lo mejor no es el momento para él. Y aquí, para que ustedes entiendan esto, la importancia, porque puede sonar, es otra historia más. Esto es la segunda vez que yo casi pierdo a una de mis dos mujeres en la vida. La primera había sido nuestra hija. Nuestra hija, cuando tuvo 2 años, se cayó desde un segundo piso y se fracturó el cráneo. Duró 35 días en cuidados intensivos y yo no me volví loco, no entendía por qué, pero fue porque Dios me ayudó en ese momento. Pero para que ustedes se den cuenta, los errores que cometemos nosotros muchas veces, nos pasan situaciones, recapacitamos, como que creemos poner nuevamente los pies en la tierra para decir, wow, nos está pasando esto, realmente necesitamos de alguien, de un ser supremo, de Dios, para que nos ayude. En ese momento en que llegamos cuando estamos tan necesitados a buscar de Dios, Él nos ayuda y se nos olvida esa ayuda. Nos olvidamos de Él. Tuve esa situación con la niña, me concentré a orar con mi esposa, le pedíamos a Dios esa ayuda para que la niña no muriera, para que se recuperara y se recuperó. Después de que la niña recuperó, Anderson volvió nuevamente a trabajar, plata solamente y se olvidó de Dios nuevamente. Pasó con mi esposa, al borde de la muerte, se recuperó. Ella me invitaba a mí a que me consagrara con ella y yo le decía, no, porque necesito recuperar el tiempo que perdí cuidándote en la enfermedad y ahora necesito trabajar. Eso es ser uno muy desagradecido, eso es ser uno muy sinvergüenza, eso es realmente no valorar lo que Dios nos da. Y todo esto se los digo así de esta manera, ¿por qué? Porque es que a nosotros nos pasan diferentes cosas, son situaciones diferentes, pero en sí, en profundidad, es lo mismo, es una mala situación, un mal momento en la vida, una cosa catastrófica, terrible, que nos bloquea, que nos entristece, pero que por la oración, que por buscar la ayuda de Dios, nos saca adelante, escucha nuestra oración y nosotros nos olvidamos. Es importante que entiendan eso, porque miren lo que pasa ahora. Mi esposa busca y encuentra Lazos de Amor Mariano, descarga la aplicación y me dijo, amor, vamos a consagrarnos. Yo le dije, no, conságrate tú. O sea, utilicé a Dios para que la sanara a ella, así como lo utilicé cuando mi hija se accidentó, me la sanó y listo, chao Dios. Así no son las cosas. Sobre todo porque en la vida nosotros debemos reconocer que somos frágiles. En la vida tenemos una fragilidad por nuestra humanidad, por nuestra naturaleza humana. Mi esposa recibió en su corazón, y como ella lo comentó, tenía ese duelo, esa necesidad. Y yo me estaba convirtiendo como en la persona en que le estaba bloqueando esa búsqueda de algo que necesitaba ella para resolver, para solucionar. Lo digo de esa manera porque en ese momento no lo piensa así. Ella, sin embargo, y todo esto es porque Dios nos ama muchísimo. Porque si fuéramos por nosotros, ninguno le terminaríamos buscando. Él llega al corazón de cada uno de nosotros, a lo más íntimo de cada uno de nosotros y empieza a tocar donde solamente Él sabe. Él que nos creó, solamente Él sabe dónde tocarnos, dónde movernos para que nosotros, en nuestra limitante humana, podamos entender la grandeza, el valor y lo que significa Él, la importancia de Él para cada una de nuestras vidas. Ella empezó la consagración, descargó la aplicación y como estaba recién saliendo de su enfermedad, ya recuperándose, estaba en recuperación, yo me la traía conmigo a trabajar. Tengo una empresa de aire acondicionado, nos va muy bien, por gracia de Dios. La gente
ha creído en nuestro trabajo, tratamos de hacer un trabajo excelente, de muy buena calidad, por ende vendemos bastante. Entonces yo me la traía porque yo tengo que visitar los clientes, hacer las llamadas. Este trabajo, como ustedes saben, tenemos que ir a las casas, a los negocios, a los comerciales para poder ir a revisar las máquinas, poder hacer las recomendaciones. Entonces ella empezó a escuchar las lecciones de la preparación para la consagración cuando iba conmigo. Ella iba en la lección cuarta. La lección tiene un número de, la preparación tiene un número de lecciones que son 33, tiene unos bloques, todo esto en profundidad se puede ir más adelante conociendo cuando ustedes acepten nuestra invitación, ahí lo van a conocer. Entonces resulta que al llegar ella a la lección cuarta, yo le pregunté a ella, ¿quién es ese predicador que habla ahí? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese tipo? O como decimos en Colombia, ¿quién es ese man que está hablando ahí? Entonces ella me decía, es el profesor de la consagración. Yo le dije, mira que ese hombre tiene mucho sentido todo lo que está diciendo. Y le hablo a los hombres, te hablo a ti, hombre. Nosotros los hombres somos muy racionales. A nosotros nos gusta ver las cosas para poder creerlas, para poder decir esto tiene sentido, o sea, que todo esté muy explicado. Las mujeres, por gracia de Dios, tienen ese regalo, que ellas pueden intuir más desde el corazón las cosas, las pueden escuchar y las llevan a su corazón. Sin embargo, como les dije, Dios sabe dónde tocarnos. Y de esa charla, de ese profesor, de ese man, como yo dije en ese momento, me cogió, me atrapó, me dijo, no, es que mire esto que está diciendo. Y me daba cuenta que era algo que lo estaba diciendo porque él lo vivía, porque era algo que él había pasado. O sea, lo contaba de una manera que realmente yo me podía dar cuenta que no era como toda esa gente que son coach positivos, de que ven aquí, te entusiasman y te mueven en los sentimientos, las emociones que en últimas de un día para otro se pueden acabar, que son efímeras. En cambio es esto que llega al alma, algo que es parte de ti y te va a ayudar. Entonces mira, ella llega a la lección cuarta, le digo yo todo esto y yo le dije a ella, yo quiero que ella les cuente ese pedazo. Yo llego a la cuarta lección haciendo pues mi rutina de la consagración de las lecciones, cuando mi esposo iba conmigo y él empieza a escuchar muy atento, y yo siempre le pedí al Señor, después de que me dio esa oportunidad de volver a nacer, de volver a vivir, porque así fue, yo le decía, Señor, tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Y pensaba, tenía ese anhelo de que mi esposo, siempre caminábamos los dos pues como en todo, pasa este acontecimiento fuerte en nuestra vida, pero él seguía pues con su afán de las cosas del trabajo, que no tengo el tiempo, que el éxito, la formación de la niña, en la universidad, hay que trabajar, pero yo siempre en mi corazón de esposa, yo le decía al Señor, en mis oraciones y a la Virgen, yo le decía, tú lo conoces, toca ese corazón y regálanos lo que necesitamos en este momento para quizás hacer ese alto en el camino con todas las situaciones que hemos pasado y volver nosotros a llenarnos de ese amor de esposos, de ese amor de familia, lo que sea. Esa era mi oración. Cuando estamos en la cuarta lección, mi esposo de repente me dice, mi amor, te tengo una propuesta. ¿Tú harías algo por mí en este momento? Le dije, sí, lo que sea. Y me dice, yo me quiero consagrar, pero vamos a empezar los dos otra vez. Tú vas en la cuarta lección, ¿estás dispuesta a empezar desde cero? Yo no lo pensé dos veces, le dije, claro, listo, arrancamos. Así hubiera sido la 32 lección, que él me diga eso, yo digo sí. Le dije, claro. Empecé a encontrar la respuesta que yo le pedí a Dios. Y entonces empezamos cuando de repente me dice él, tenemos que empezar a ir a Eucaristía diaria. Y yo me quedo así sorprendida porque para él no había tiempo para nada. Y empezamos a buscar Eucaristía diaria. En la cuarta lección empieza Anderson a recibir ese deseo de ir a misa diaria. Esto es algo que yo no les puedo explicar, pero que cada quien lo puede vivir. Lo puede vivir cuando acepta vivir de cara a Dios. Cuando acepta vivir en la historia, en el momento en que Dios te puso, pero
entendiendo que Dios, Jesús, es un Señor de la historia. Entonces resulta que cuando ya empezamos todo ese proceso, Dios empieza a hacernos personas nuevas. Resulta que todo era trabajo, no sacaba tiempo para nada, ni para mi familia, y empiezo yo a asistir a la iglesia diariamente a Eucaristía. Eso, y para mí valía muchísimo más que ir a hacer 3 ventas. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, o sea, no se los puedo explicar, porque Dios tocó por dentro mi vida. Se los digo por eso, y estoy aquí, y estamos aquí, para que tú vivas eso también. Algo valiosísimo en nuestras vidas no tiene precio porque realmente cambió nuestras vidas. Ese afán que me asistía para hacer dinero desapareció y llegó a mi vida una paz. Y lo más lindo de todo, que el trabajo, que la empresa siguió creciendo y yo no trabajaba al mismo tiempo que trabajaba antes. Ahora le dedicaba más tiempo a mi vida con Dios, con mi familia, y todo se fue organizando, absolutamente todo. Y te quiero invitar es por eso. Te quiero compartir este testimonio es por eso, para que tú también puedas recibirlo. Todos tenemos momentos en la vida, dificultades, porque creemos que debemos llevar la vida a nuestra manera. Y ese es un error. La vida sí, nosotros somos quienes debemos encargarnos por voluntad de llevar nuestras vidas, pero la debe estar guiada por Dios. Yo pensaba, jamás en la vida pensé que Anderson fuera a dar ese paso de empezar. Claro, nosotros sí asistíamos a la Eucaristía diaria, los domingos, pero jamás yo decía, si él es el hombre más ocupado, pues, ¿cuándo va a sacar el tiempo? Y tenía clientes en varias ciudades lejos de donde vivíamos. Y de repente yo lo llamaba un día, en ese proceso de la consagración, y me decía, mi amor, busca la Eucaristía en tal ciudad y ponle que era 1 hora de distancia. Busca la Eucaristía, no alcanzo a ir, estoy con un cliente, pero nos vamos para Eucaristía. O sea, a donde tuviera que ir. Y yo decía, o sea, yo no lo puedo creer, o sea, no, es que es imposible como Anderson, que tiene una agenda de trabajo re full, que siempre decía que no a las cosas de Dios, como ahora deja lo que sea por ir a buscar en la Eucaristía, por ir a ir conmigo a la Santa Misa. Lo mismo el rosario. Nosotros éramos de los que antes hacíamos un rosario, mejor dicho, porque nos invitaban a un funeral, porque de repente en la iglesia, en la parroquia, y empezar a reunirnos nosotros en la casa, sentados en un sofá, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Y es como que, a ver, él dice una cosa muy importante, a nosotros a veces se nos olvidan muy fáciles las bendiciones y los milagros que el Señor diariamente hace en nuestra vida. Como ya había pasado pues mi enfermedad, como ya el Señor me daba la oportunidad, otra oportunidad de vida, entonces claro, llega un momento al principio, sí, gracias Señor, pero a veces se nos olvida. Pero el Señor es tan lindo que nos acepta como somos, siempre nos está como tocando la puerta del corazón, siempre está ahí para decirnos, no importa lo que eres, no importa lo que hayas hecho, no importa el pasado, aquí estaré siempre yo. Y como digo, o sea, para hacer nuevas las cosas, porque para mí es un renacer, para mí es otro empezar, es que yo le decía al Señor, es que volvían a vivir, es como una cosa indescriptible. Entonces nos sentábamos a hacer el rosario diariamente, Eucaristía diaria, ya el momento en las mañanas era impresionante que antes de salir decíamos, bueno, nos sentábamos arrodillados en el altar de nuestra casa a hacer una oración. Eso no se veía en mi casa, jamás. Uno es solamente nos persignábamos y lo vivíamos de una manera muy ligera, la parte espiritual. Y miren, realmente lo que yo estoy viviendo ahora, lo que nosotros vivimos, lo que vive nuestra hija, es algo que es indescriptible. Es la vida que yo siempre soñé vivir. Una vida en la que yo me pudiera comunicar con mi esposa en paz, de pronto con puntos de vista diferentes, pero respetándonos, llegando a un acuerdo, siempre la comunicación, el respeto, estar pendientes de nuestra hija, llegar a que nuestros padres, mi suegro, mis papás, lograran también entender de esto tan lindo que nosotros habíamos recibido para que ellos también quisieran vivirlo. Este gozo, esta alegría, esta paz que se vive a diario en nuestra familia, también logró llegar a nuestra familia
siguiente, a nuestra familia secundaria, la de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, a nuestros amigos, porque vieron que realmente que lo que nosotros vivíamos era algo muy coherente, que era algo soñado para muchos. Es que esto que nosotros vivimos, y puede que lleve tiempo, porque muchas veces Dios, el Señor, permite que pasen cosas para pulirnos, pero cuando realmente estamos viviendo de cara a Él, queremos agradarle a Él, queremos ser obedientes a sus mandamientos. O sea, no podemos engañarnos en creer que estamos haciendo las cosas bien. Debemos buscar formación, debemos buscar la verdad que está y que fue dejada, sembrada por nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica. Está la verdad ahí. Hay que conocer por qué y hay que formarnos. Nosotros pensamos que todo paraba en la consagración, porque ese fue como que el toque, como la estocada, digo yo, que Dios hizo en nuestro corazón, y que nosotros pues teníamos un corazón como abierto y dispuesto pues a esa acción de Él, ¿verdad? Entonces terminamos nuestro proceso de consagración muy hermoso, y luego quedamos como con esa sed, como que ahora que sigue, como que Dios mío, esto está, el corazón está que late a millón, y entonces asistimos a un retiro espiritual, y pienso que fue como que, ¿verdad, mi amor? Como que la estocada final. Sí, fue como el ingresar ya, a empezar a vivir eso, al querer vivir eso. Lazos de Amor Mariano, ese es un movimiento de la Iglesia Católica que está dedicado con personas como tú y como yo, laicos, personas que no han sido religiosos, ni que han estado en conventos, en seminarios, simplemente personas que recibieron de Dios, de la Virgen María, un carisma, un llamado, una gracia especial, y así como yo te dije que quiero que ustedes también lo vivan, eso es lo que ellos hacen, llevar ese mensaje, llevar algo bueno a otras personas para que lo reciban así como ellos lo recibieron. Eso es ser uno, eso es pensar uno en los demás, pensar en el bien. Así como hay gente que piensa, yo pienso mucho en esas pirámides económicas, empresariales que se dan, que la gente se desgasta, que porque entre más tú consigas, más te va a llegar a tu cuenta. Nosotros debemos tener ese mismo ímpetu, esas mismas ganas para esto que recibimos de Dios, que otras personas lo vivan. Nosotros no ganamos nada. Mi esposa no ganamos nada por decir, por esto, por esta recomendación, por esto que le queremos hacer ver. Pero nuestra alma, nuestra vida, nuestra familia ya ha ganado mucho y lo queremos compartir. No se nos acaba con dárselo a ustedes. Antes nos llena más a nosotros y nos da mucha alegría. Yo escuchaba un día a un sacerdote que decía que cuando uno encuentra al Señor, le busca y diariamente persevera en esto, le pasa lo de un boxeador. Hay más alegría en dar que en recibir. Eso pasa aquí. Hay que dar, porque esa es nuestra alegría. Cuando uno ve lo que hace Dios en la vida de otras personas, el gozo y la alegría es impresionante. Y uno se siente, o sea, sin caer de pronto en un orgullo, como en una paz, uno dice, Dios mío, mire, otro más, Señor, otro más que te aceptó, que te reconoció, y una vida más, porque es vida realmente. Es renacer, es un sueño. Muchas veces, o sea, es que ya uno no quería como continuar, uno escucha de que no le encuentro sentido a mi vida, no he hecho nada, pero es porque no se ven que tienen una casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Yo te puedo decir, tengo carro último modelo, mi esposa tiene carro último modelo, y no de línea básica, y eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque eso nos ha llegado es por el trabajo que hemos ido medianamente, inteligentemente organizando. Pero lo que sentimos y lo que vivimos en nuestra vida como tal, el amor con nuestra hija, con mi esposa, el tener ahijados que nos dicen, mira, vamos a bautizar a mi hijito, a mi hijita, y los traemos y les mostramos esto también, y llegan a Lazos de Amor Mariano, que es un medio para vivir la vida en Jesucristo acompañado de la Santísima Virgen María. Nosotros pensábamos que todo acababa en la consagración. Ya empezaba la consagración, nos consagramos. Luego apareció este retiro que también cambió y transformó nuestra vida. A veces uno cree que uno está haciendo las cosas bien, y yo le digo a mi esposo, a veces como que Dios, como que te estalla el globo en el que uno está montado, ¿no es cierto? Como que te aterriza con todo su amor y su ternura, pero lo permite para uno como que quitarse muchas vendas que tiene en sus ojos. Entonces empezamos también
nosotros en la libertad de ser hijos de Dios. Empezamos como a ser más convincentes de que, bueno, somos católicos, somos hijos de Dios, pues tenemos que tratar de vivir, no solamente es hablarlo, porque, a ver, el hablarlo se puede, una fe sin obras, pues queda totalmente vacía. Pero ¿cómo empezamos a vivir realmente? O sea, ¿cómo empezamos a ser coherentes con esto que el Señor nos ha dado, con esto que nos ha permitido, con esa cantidad de gracias, con esa cantidad de bendiciones? ¿Cómo nosotros cómo lo vivimos, cómo lo sostenemos, cómo nos mantenemos? Entonces, vamos al retiro y, oh sorpresa también, pensamos que era un retiro. Yo nunca había asistido a un retiro como el que asistí con Lazos de Amor Mariano. Yo pertenecía a otros grupos apostólicos y hermosos también, pero yo decía, Dios mío, pero fue una cosa muy hermosa lo que pudimos vivir. Pero pensábamos, o por lo menos de mi parte, yo pensé que todo acababa ahí. Y resulta que no, que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Y entonces queríamos que muchas personas, empezando por nuestra propia familia, sintieran, vivieran, experimentaran ese gozo que no nos lo daba, como dice Anderson, un carro último modelo. O sea, una felicidad efímera, que lindo, sí, recién compraste un carro, tienes una casa linda, pero no se compara, no hay valor terreno que se compare con el gozo que siente uno en el corazón cuando uno le dice sí a Dios, cuando uno le dice sí a la Virgen María. Entonces, miren, yo sé que en un video es muy poquito tiempo para poderle desglosar todo lo que nosotros pudiéramos compartirles, pero lleva tiempo. Empezar es lo primero que debes hacer. Decidirte a creerle a Dios, decidir a que te dejes acompañar de la Santísima Virgen María para llegar a Jesucristo. Lazos de Amor Mariano es un medio importantísimo en la Iglesia Católica y es una espiritualidad que te acompaña, que te forma y que te ayuda en eso. A nosotros nos ha ayudado muchísimo y por ende nosotros hemos ayudado también a otras personas. Entonces, no te dejes vencer en la primera. Si te decidiste y empezaste, no te dejes vencer, porque vas a empezar a darte cuenta de cosas que tú haces que son las que no te están dejando avanzar. Entonces van a empezar a encontrarte con dificultades en este proceso. La idea y lo que nos aconteció a nosotros es que es pasar la primera etapa, que es la más dura, el primer bloque de ese proceso de consagración, donde te vas a encontrar con cosas que, Dios mío, pero ¿cómo así? Te van a cuestionar, te van a interpelar. ¿Por qué? A confrontar, porque es que nosotros creemos, es más, toda persona como vive su vida, cree que la está viviendo bien, sea como sea que la esté llevando. El que le gusta el borrachito, el drogadicto, si viven de esa manera, en última es porque cree que lo están haciendo bien, si no, no lo hicieran. Entonces, esa primera parte de ese proceso va a ser un poquito cuestionable, te va a interpelar, pero no te dejes vencer. Si incluso no encuentras las respuestas en el primer bloque, donde te vas a conocer a ti mismo, continúa, que llegando al final vas a iniciar el proceso más lindo que puede vivir un ser humano en la vida, que es vivir como consagrado a Jesús por medio de María. Y bueno, fruto también de todo este camino espiritual que el Señor ha suscitado en nuestros corazones, tampoco jamás pensamos que nuestra familia, nuestros padres, aún nuestra propia hija, una niña universitaria, estudiando medicina actualmente, por la gracia y misericordia de Dios, claro, como nosotros veíamos cómo el Señor estaba cambiando nuestra vida de una manera tan hermosa, entonces queríamos como contagiar a todo el que se nos acercara, y lo más cercano pues era nuestra hija. Y le decíamos, mamita, mi amor, ¿te vas a consagrar? Decía, no, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, mi carrera no lo permite. Y oh sorpresa cuando también, o sea, es que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que el Señor, Dios hace en la vida, Él, en su eternidad, en lo sobrenatural, en lo que a nosotros nos parece imposible, Él lo hace posible, en lo que a nosotros nos parece inalcanzable, en las preocupaciones de nosotros, Él lo hace, lo resuelve, lo presenta.
Y entonces, cuando un miércoles de ceniza, la niña nos dice, el sacerdote dice, bueno, no se vayan a ir a dormir sin hacer su propósito cuaresmal. Y ella llega a la casa y nos dice, bueno, les voy a decir una cosa, mi propósito cuaresmal es que por estos 40 días vamos a empezar a hacer el rosario en familia, ¿les parece? Ella no hacía nunca un rosario, no tenía tiempo. Dije, bueno, claro que sí. Y al día siguiente, como a los 2 días, nos escribe en el grupo de la familia de los 3, yo me quiero consagrar porque ya voy a entrar a la escuela de medicina y quiero consagrarme y lo voy a hacer con lazos de amor mariano. Y yo miré a mi esposo y yo decía, Dios mío, ella siempre al principio estaba un poquito reacia y yo cuando, oh sorpresa, ella misma busca la consagración, se consagra online con una localidad de Nueva York y por gracia también de Dios se consagra el 1 de enero, el Día de la Madre de Dios que la iglesia celebra. Entonces yo digo, no somos nosotros, es el testimonio, es el propio ejemplo de vida también, pero es finalmente cuando tú le dices sí al Señor, Él se lo toma muy en serio y viene a cambiar, a transformar, viene a hacer muchas cosas que nuestra mente no alcanzaría jamás a imaginarse la obra que Dios hace. Y para mí, pues yo ya digo que con todo lo que el Señor ha permitido y tantas cosas, yo digo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Entonces, bueno, por gracia de Dios también ahora misioneros de este movimiento de lazos de amor mariano, ayudando a cargar esta cruz que el Señor, porque la vida también es un camino de rosas y espinas. La vida no solamente es la alegría, la vida no es solamente, no pasa cero problemas, no, eso es una realidad inexistente. La vida no es así, la vida es un valle de lágrimas, pero también de alegrías. Es un camino también de cruz, pero una cruz cargada con amor, una cruz cargada con Jesucristo. Si ya eres misionero, si ya vives esto, y de pronto piensas, pero es que a mí no me ha acontecido así, revísate. Puede estar faltando oración, puede estar faltando vida interior. Ahí ya te digo, hay que profundizar más. Hay que mirar por qué nuestro Señor Jesucristo, en todos los momentos cuando estuvo con sus apóstoles, con sus discípulos, a donde Él llegaba, enfocaba mucho la oración y nos daba ese ejemplo. Él se encontraba con cualquier tipo de cosas donde Él llegara en su ministerio público, pero nunca le faltaba la oración. La oración le mantenía en el desierto, las tentaciones. Cuando llegaban y no encontraban comida, no encontraban posada, la misma familia de Nazaret, la Sagrada Familia cuando Él iba a nacer. Siempre estaban las vicisitudes, siempre estaban las dificultades, pero perseveraron y perseveraron hasta el final. Y miren la victoria tan grande. Si nosotros perseveramos, hay momentos en que el trabajo vuelve y nos saca. Hay momentos en que el mundo vuelve y nos saca. Hay momentos en que nuestra propia carne, nuestro propio cuerpo, nuestros propios gustos nos sacan, nos desconcentran y muy sutilmente no nos damos cuenta. Hay que orar, hay que tener un plan de oración, así como el plan del desayuno, el almuerzo y la comida. No olvidemos nuestras prácticas, nuestras oraciones. Nos mantienen de una forma que uno no se los explica. Pregúntate si está todavía como muy fría la conversión, el caminar, el querer ayudar a otros, el apostolado. Está faltando la oración, está faltando la vida interior. Eso es lo que queremos, eso es lo que queríamos decirte, eso es lo que queremos contarte y eso es lo que queremos que tú vivas también. Que no se te olvide, es de estar recordando diariamente, es de eso. Y que el tiempo el tiempo tiene que ser ya. Si nosotros, ¿por qué esperar a mañana? ¿Por qué esperar a que tengamos, a veces nos sentimos muy jóvenes para decir, voy a llevar una vida de oración, voy a llevar una vida conforme a como Dios lo pensó? Y el tiempo no nos espera. O sea, después cuando uno tiene todas estas bendiciones y que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué esperé tanto tiempo? ¿O por qué a veces de una situación difícil nos valemos para estar pues ahí a los pies de la cruz, ¿verdad?
No, el tiempo que sea ya. Ya, que solamente basta que le abras un poquito el corazón a Dios, un poquito, haz la prueba. Yo te invito a eso. Dile al Señor sin miedo: Señor, cambia mi vida, cambia mi ser, haz nuevas las cosas en mí, no importa tu pasado, no importa la situación. Dale esa oportunidad a Dios de que haga otro ser, de que haga otra vida nueva, de que te regale lo que más está necesitando tu alma. Lo demás vendrá por añadidura, tenlo por seguro, pero que la decisión sea hoy, que la decisión sea ya. Para terminar, lo que dice mi esposa, la decisión. La vida está llena de toma de decisiones y las decisiones traen consecuencias buenas y malas, de acuerdo a la decisión que tomes. Esta decisión te garantizo que te va a traer cosas buenísimas para tu vida. Es una decisión para amar, es una decisión para llenarse del amor. Y el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. Tú te decides amar. Hay días en que tú te levantas y puedes estar en un estado de ánimo bajo. Y no por eso va a decir, hoy no voy a amar a mi esposa, hoy no voy a amar a mis hijos. Es una decisión. Amo a mi esposa y amo a mis hijos todos los días de mi vida. Entonces a Dios también le digo, sí, te voy a amar todos los días de mi vida, aunque hayan días o que vayan a haber días en que no me sienta con ganas de amar, en que no me sienta con ganas de orar, en que no me sienta con ganas de rezar. Decídete a consagrarte a Jesús. Por medio de María te traerá las mejores consecuencias para tu vida, para todo tu ser, para tu alma y para tu cuerpo, para tu vida completa.